través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Y en este bloque en que habitualmente profundizamos en materia de educación, precisamente el jueves pasado, el jueves 12 de marzo, en la tarde, el Ministerio de Educación anunció el fin de la prueba de selección universitaria PSU. El subsecretario de Educación, Juan Eduardo Vargas, explicó que en su lugar se implementarán 2 pruebas de acceso obligatorias en competencias lectoras y competencias matemáticas. Asimismo, se sumarán pruebas selectivas, las que incluyen una de mayor complejidad en matemáticas, entre otras. Vargas también precisó que las preguntas serán reducidas a 65 y aproximadamente 1/3 de los contenidos será eliminado. Esto porque dichos contenidos serían los que están profundizando las inequidades en el sistema educacional chileno, aseguró la autoridad. En esa línea, el subsecretario afirmó que el año 2021 los estudiantes rendirán un examen de transición. Sumarán preguntas que midan las competencias esenciales para el buen desempeño de los estudiantes en la educación superior, señaló Vargas, agregando que serán las notas y el NEM que tendrán mayor ponderación, mientras que la importancia de la prueba disminuirá de un 50 a un 30%. El sistema, que por 16 años se basó en la PSU, termina. A partir de este año se iniciará la transición a un sistema que permitirá a las universidades ponderar con mayor flexibilidad pruebas de acceso, notas de enseñanza media y ranking escolar, concluyó el subsecretario. Por su parte, el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, Marco Fauré, consideró insuficiente el anuncio del fin de la prueba de selección universitaria y pidió acceso universal a la educación superior. Creemos que estos cambios son insuficientes. La demanda es y siempre ha sido muy clara y hasta ahora no han sido respondidas las exigencias que tenemos y al parecer vamos a tener que seguir movilizándonos hasta que tengamos un acceso universal a la educación superior, declaró Fauré. En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, manifestó que los cambios planteados por el gobierno no van a ser suficientes. Hablan de poner término a la PSU. En principio, ese concepto es lo que hemos pedido, poner término a la PSU. Es una fuerte demanda que explotó definitivamente en el proceso de este año, pero me preocupa si se quiere imponer una reforma a la educación superior sin participación de los actores. Esto no puede ser un tema, una vez más, que se resuelva entre unos pocos y se imponga, expresó el dirigente del Colegio de la Orden. Si nosotros tomamos, desde luego, las palabras del presidente del Magisterio, evidentemente aquí hay un anuncio que puede parecer sorprendente después de la cantidad de años en que los gobiernos de turno han aplicado majaderamente pruebas de selección con alternativas múltiples sin mediar participación de la ciudadanía y en particular de los sectores más directamente involucrados. Estamos pensando desde luego en los estudiantes, en los profesores, en el personal no académico que se desempeña en los establecimientos educacionales
Y entonces el problema no tiene que ver simplemente con qué herramienta se utiliza para el ingreso a la así llamada educación superior. Nosotros en Academia Libre todavía nos preguntamos ¿superior a qué? Si tenemos los peores indicadores del planeta en esa materia, sino que se refiere a un tema más de fondo. Es decir, cuando hablamos de equidad en el sistema educacional, no estamos hablando simplemente de si cambiamos un mecanismo de acceso por otro mecanismo, porque lo que aquí ha ocurrido es que la PSU ha servido sistemáticamente para invisibilizar lo más posible las brechas de calidad de enseñanza a las que están sujetos los estudiantes y, habría que decirlo así, condenados según su situación socioeconómica. Sin ir más lejos, en el proceso de selección universitaria de este año, el ejercicio 2020, lo que ha ocurrido y que echa por tierra todos los discursos sobre meritocracia estudiantil es que los colegios mejor ranqueados en materia de resultados de la PSU son monopolio de las comunas del sector oriente de la capital, de Vitacura, de Las Condes, de Providencia y de Lo Barnechea. El resto no existe en el mapa. La señal que esos resultados están dando es indicativa justamente de un problema absolutamente mayor y que ya no se ubica simplemente en el ámbito de los resultados académicos estandarizados, sino que estos están subordinados a una condición de origen, a una condición de clase. Y ese tema es el que no ha sido resuelto, es decir, desde la dictadura militar se ha impreso al país una huella privatizadora enorme en materia de educación que tiene por resultado un nivel de segregación impresionante en todos los niveles y que ha llevado incluso a que los propios colegios particulares pagados sean hoy día establecimientos educacionales cuyo nivel, cuya calidad es inferior a la de los colegios municipales de Europa. Es inferior, además, si a alguien no le gustan las comparaciones con otros países, es inferior además a sus propios resultados estandarizados en ejercicios anteriores. La educación en Chile no solo es profundamente desigual en todos sus niveles, sino que ha retrocedido a niveles impresionantes, y ello tiene un correlato fuera del campus, fuera de ese espacio al que se aspira a ingresar con alguna herramienta de selección. Los chilenos en general presentan niveles de comprensión lectora que dan positivo en los test de evaluación en menos del 20% de los casos. A eso ha llegado este país, un país en que solo el 7% de la población es lectora voluntaria, en oposición a lo que ocurre en otros países del mundo, como Suecia, por ejemplo, donde entre el 85 y el 90% de la población en general es lectora voluntaria. Se ha retrocedido en materia de educación, se han generado niveles de desigualdad enormes, pero además, cuando se hace este anuncio, después del fracaso estrepitoso que ha sido tanto la prueba de selección universitaria como la anterior prueba de aptitud académica,
no se explicita de parte de la autoridad en qué consiste precisamente ese cambio que se va a introducir más allá de la reducción drástica en el número de preguntas. Y por otra parte, se deja abierto otro foco de desigualdad, porque a alguien le puede parecer más amable sobreponderar las calificaciones obtenidas en el colegio, pero allí también tenemos otra brecha, puesto que, por un lado, no todos los colegios tienen la misma exigencia y por lo tanto las notas no son representativas entre colegios de una misma situación, pero al interior de un mismo establecimiento educacional, además, como ya hemos visto, el rendimiento académico está absolutamente supeditado a las condiciones socioeconómicas que vive cada estudiante y no a un asunto, como se ha pretendido hacer creer, de mérito personal. Es lo mismo que ocurre cuando revisamos los indicadores sobre asistencia a clases en los colegios. ¿Quiénes asisten a clases? Los sectores más pudientes. ¿Quiénes tienen la más baja asistencia en el libro de clases? Los sectores más vulnerables. Y eso va a tener después impacto en la vida universitaria. En la vida universitaria, los sectores más humildes que logran entrar terminan abandonando la universidad entre el primer y segundo año. Y esa deserción no se produce, en cambio, en los sectores altos, se produce en los sectores más humildes que lograron romper esa valla instrumental de desigualdad que es la PSU. Por lo tanto, aquí hay que estar muy atentos y exigir primero a la autoridad con transparencia que se informe en qué consiste esta nueva prueba, porque aquí solo se han dado señales sumamente vagas. Y segundo, hay que abrir la discusión sobre qué modelo de educación básica y secundaria es la que va a sostener, la que va a dar bases a que un nuevo instrumento de evaluación académica para selección universitaria tenga algún destino coherente, pero también de justicia social. Vamos a la música. Escuchamos Con datos de la UNICEF, de Chuenque y Nilo. Alimentándose bien, solo 3 en este mundo tienen cuna al alumbrar, otros 7 en los pesebres se tienen que conformar. Solo 3 en el colegio tienen su pluma y pincel, otros 7 van de luto 10 kilómetros a pies y reparten las manzanas que les quedan para ofrecer, 3 de ellas para nosotros y las otras ya sabes. Y no me digas que es el mejor de los mundos posibles de construir, no vuelvas a decir que es todo cuanto estos campos pueden ahora producir. Y no me digas que es el mejor de los mundos posibles de construir. 7 niños en el mundo ya no tienen que comer. En el mundo necesitan de tu amor y también una
una cuchara con maicena pa' crecer, pues son 7 los que buscan otra mama que chupar y no encuentran sino el vino en el vaso del papá. Busca pan en la basura pa' que puedas entender el olor de lo que huelen esos niños que no ves. Si tú piensas que este canto te lo canto por joder, la letra fue redactada con datos de la UNICEF. Y no me digas que es el mejor de los mundos posibles de construir. No vuelvas a decir que es todo cuanto estos campos pueden ahora producir. Y no me digas que es el mejor de los mundos posibles de construir. No vuelvas a decir que es todo cuanto estos campos pueden ahora producir. Si tú piensas que este canto te lo canto por joder, la letra fue redactada con datos de la UNICEF. Y en este bloque en que nos dedicamos a la actualidad científica, las noticias proceden del mundo de la biología, pero también de la ética. Por libre albedrío entendemos aquella capacidad de optar entre distintas alternativas que se nos ofrecen o crear otras nuevas. El debate sobre la existencia de esta cualidad atraviesa toda la historia del pensamiento humano. La idea de libre albedrío a priori evoca la posibilidad de elegir desde el yo, mente o conciencia, pero no como un proceso físico. Ahora, en cambio, desde la biología se propone revelar los mecanismos nerviosos involucrados cuando tomamos una decisión. Recientemente, científicos de la Escuela Politécnica de Lausana, una de las instituciones líderes en Europa en ciencia y tecnología, apuntan a que es más probable que se inicie una decisión voluntaria cuando se exhala. ¿Sí? Tal como escuchamos, cuando se exhala. Publicado en la revista Nature Communication, el artículo respectivo plantea nuevas aristas para el debate sobre el libre albedrío y la participación del cerebro humano. Olaf Blank, presidente de la cátedra Bertarelli en neuropotencia y autor principal del estudio, señala al respecto: demostramos que la acción voluntaria está efectivamente ligada al estado interno del cuerpo, especialmente con la respiración y la expiración, pero no con algunas otras señales corporales, como el latido del corazón. Benjamin Libet, neurólogo estadounidense, quien sugirió que antes de tomar una decisión consciente de acción voluntaria, el cerebro ya estaba activado inconscientemente en la planificación de la acción, llevó a cabo el siguiente experimento, realizado a principios de los 80. Colocaba a distintos participantes delante de una especie de reloj, el cual estaba programado para dar una vuelta en 2,56 segundos. El individuo elegía un punto al azar en el reloj. Entonces, cuando la manecilla pasara por ahí, debía realizar un movimiento de muñeca y a la vez recordar en qué punto del reloj estaba la manecilla en el momento de tener la sensación consciente de ir a realizar ese movimiento. Libet
logró identificar el tiempo entre el momento del deseo de realizar el movimiento y el momento exacto de la realización del movimiento, con lo cual logra cuantificar la medición del potencial de preparación, término acuñado por los neurocientíficos Hans Helmut Kornhuber y Lieder Dick en 1965. El potencial de preparación no solo aparece antes del movimiento muscular, sino también antes de que uno se dé cuenta de la intención de moverse. Los resultados del estudio de la Escuela Politécnica sugieren que el potencial de preparación está vinculado a la respiración. Blanc explica: esta acción voluntaria, una acción interna o autogenerada, está unida a una señal interoceptiva, la respiración, y puede ser solo un ejemplo de cómo los actos de libre albedrío son rehenes de una gran cantidad de estados internos del cuerpo y del procesamiento de estas señales internas por parte del cerebro. Curiosamente, también se ha demostrado que esas señales son relevantes para la autoconciencia, explica Blanc. Para comprobar que el potencial de preparación depende del estado interno del cuerpo, los científicos pidieron a 52 sujetos que pulsaran a voluntad un botón. Descubrieron que el potencial de preparación y la acción de pulsar el botón está ligado al estado interno del cuerpo, al ciclo de respiración, pero no al latido del corazón. Dong Park, científico de la Escuela Politécnica de Lausana, precisa en ese sentido que el potencial de preparación ya no corresponde solo a la actividad cortical preparando inconscientemente la acción voluntaria. El potencial de preparación, al menos en parte, refleja el procesamiento cortical relacionado con la respiración que está acoplado a la acción voluntaria. En términos más generales, sugiere además que el control motor de nivel superior, como la acción voluntaria, está formado o afectado por el acto motor involuntario y cíclico de nuestros órganos corporales internos, en particular los pulmones. Aún queda por cartografiar la actividad neural precisa que controla la respiración, señala Dong Park. Es una noticia desde luego sorprendente, muy reciente en materia de investigación y que efectivamente, como señalábamos al principio, vincula elementos propios de la biología y en particular de la anatomofisiología con eso que hemos llamado decisión y voluntad. Claro, la tradición del debate más bien se había inclinado por apostar a un cierto tipo de relación entre los estados de conciencia y los actos deliberados, como dando por hecho que la voluntad es algo que está absolutamente cruzado por no solo la vigilia, sino que ese estado de conciencia. Pero si nosotros pensamos en general que en estado de vigilia casi todos nuestros actos son inconscientes y que en general lo que ocurre es que nos sugestionamos de que al darnos cuenta de los mismos, todos tienen un resorte en la conciencia, tiene mucho sentido remontar
hacia un siglo, cuando los estudios de psicología introducen en la función onírica no solo explicaciones acerca de los contenidos de los sueños, sino que también una relación entre esos contenidos y lo que la tradición había venido llamando voluntad. Autores como Sigmund Freud, desde la psicología, pero también desde la literatura y la antropología, intelectuales como el poeta Robert Graves, precisamente señalan que en ese estado inconsciente es donde se están fraguando los actos de voluntad que más bien la vigilia podría tender a reprimir. Lo que este estudio nos está señalando es que las pistas sobre el momento en que se produce la decisión no se encuentran en la conciencia, sino que en el acto de respiración. Ni siquiera, dice el estudio, en los latidos del corazón, sino, repito, en la respiración. Tantas veces atribuimos a determinadas características nuestras, a determinados atributos de un tercero, un acto deliberado como correlato de ese juicio, que nos olvidamos que el organismo es un todo en el que intervienen procesos que en general los seres humanos todavía desconocemos. ¿Dónde va a parar esta investigación? Difícil adelantarlo. Por lo pronto es un interesante capítulo que retoma las investigaciones sobre biología y ética, en un sentido en el que, por ejemplo, también había incursionado en su momento Goethe en sus obras sobre biología, en sus observaciones sobre la relación entre lo que ve el ojo humano y la condición propia del color y de la luz, por ejemplo, o el joven Aristóteles, que cuando aún era estudiante de Platón buscaba establecer algún tipo de relación entre algunas conductas del ser humano o de algunos seres humanos y algunos otros aspectos derivados de su anatomía. Vamos a la música. Escuchamos Raros Peinados Nuevos con Charly García. Hacia la izquierda adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero.
todo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Dame un poquito de amor, no quiero un poco. Quiero algo de razón, no quiero un loco. Apaga el televisor si lo que te gusta es gritar. Desenchufa el cable del parlante. El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero. Y en este último bloque de Academia Libre nos vamos a referir precisamente a lo que ha sido la primera semana de actividades de nuestra universidad. El sábado recién pasado, como adelantábamos, se inauguró el año académico 13º, desde que Academia Libre fuera fundada a fines del año 2007 como proyecto universitario gratuito, focalizado en la relación entre excelencia, participación de la comunidad y vínculo entre el conocimiento y el proceso social. En esta oportunidad, el programa de estudios comenzó con un seminario sobre estudios de la mujer y otro dedicado a los estudios de estética. En el primer caso, en el seminario de estudios de la mujer, en la primera sesión fue abordado la evolución de la imagen corporal de la mujer a través de la historia, desde las así llamadas Venus primitivas, que son estatuillas de piedra esculpidas en no más de 15 a 20 centímetros y que muestran de manera absolutamente principal aquellos órganos del cuerpo de la mujer que se vinculan a la gestación. Aparecen los senos sobredimensionados y el bajo vientre también sobredimensionado. Y uno de los elementos que llama la atención es que en esas tremendas series de estatuillas que han sido descubiertas en distintas partes, aunque sobre todo en el viejo continente, en zonas que hoy día corresponderían a Alemania, a Bulgaria,
a Italia y otras, se trata de representaciones de mujeres que pueblan la vida cotidiana. Es muy visible en ellas que son trabajadoras, que son madres, y eso contrasta, como se veía en el seminario, notablemente con lo que ocurre con los modelos de representación que habitualmente encontramos en el mundo greco-latino antiguo, donde la fisonomía de las esculturas y de las primeras pinturas se parece sospechosamente a la estructura corporal que se exige a una mujer en una pasarela de alta costura. Es decir, estamos hablando de una idealización del cuerpo que, más allá de lo sofisticado, está acotando el ámbito de la representación de esa imagen social de mujer a un tipo particular de mujer que pertenece a la élite. Esa es una diferencia muy relevante entre el retrato social de la mujer que se hacía hace 20.000 años y el que se hizo hace 17 y 18.000 años atrás, respecto del que mencionamos en el mundo griego y latino, es decir, 2600 años antes de Cristo, y de ahí en adelante, particularmente en la época clásica, hablemos de 400 años antes de Cristo y hasta el siglo II, que es donde aparecen esas piezas características, una de las cuales, probablemente la más conocida por el gran público, es la Venus de Milo. En ese mismo seminario se introdujo además la idea de que, además de esa diferenciación de roles en el proceso real y en el proceso de representación social de la mujer, ya se inauguran ciertos fenómenos de invisibilización, es decir, hay ciertas culturas donde el cuerpo tiene formas sumamente explícitas y otras donde el patriarcado cumple una función más gravitante, donde determinadas zonas del cuerpo empiezan a ser progresivamente disimuladas. Ese es uno de los ámbitos que se revisó en esta primera sesión del seminario de estudios de la mujer realizado en Academia Libre. Asimismo, se hizo un primer recorrido por algunos aspectos de la visión social sobre la mujer a propósito de mitología comparada, como es el caso del célebre juicio de París, que enfrenta en una contienda, en un certamen sobre la belleza, a las diosas Hera, Atenea y Afrodita, hasta que esta última conquista la llamada manzana de la discordia. En el seminario sobre estética, en tanto, en Academia Libre se pasó revista a conceptos elementales, por ejemplo, el concepto de estesis, de donde viene la palabra estética, en cuanto proceso de asimilación humana de la realidad a partir de los 5 sentidos o de alguno de ellos, pero también se abordó en general la idea de la estética como una disciplina que estudia fenómenos relativos a la idea de la belleza. También se pasó revista a la noción de arte, un concepto bastante complejo porque implica un sinnúmero de dimensiones, entre ellas, por ejemplo, la dimensión
elitista, es decir, nuestra sociedad no va a llamar arte a cualquier cosa que un individuo o un colectivo pueda crear. Son ciertas cosas en particular muy difíciles de concebir por el conjunto de la sociedad a las que se les va a llamar arte. Es decir, hay un principio de exclusividad en lo que se llama o es reconocido socialmente como actividad artística. De otra parte, hay también un problema que abordar en los estudios sobre arte en la medida en que no siempre esta palabra tan grande ha sido utilizada para nombrar el mismo tipo de actividades. En el mundo antiguo, por ejemplo, se consideraba arte a la historia, que hoy se encuentra etiquetada en el ámbito de las ciencias sociales. En el mundo antiguo se consideraba arte, por ejemplo, las disciplinas pedagógicas y el estudio de la física y las matemáticas, que desde luego hoy día están en el ámbito, una de las humanidades y la otra de las así llamadas ciencias exactas. Entonces, hay dimensiones involucradas en la noción de arte a las cuales se pasa revista en este seminario que durante 10 sesiones va a investigar con sus estudiantes no solo los fenómenos característicos del tema, sino que también los puntos de vista, las exploraciones, las posturas, los desarrollos planteados por un sinnúmero de teóricos vinculados a esta materia, entre ellos Leonardo da Vinci, Immanuel Kant, hasta llegar al último siglo y medio, donde las nociones de arte aparecen además de relacionarse con la realidad, vinculadas a esos fenómenos comunicacionales que llamamos semiótica. Es parte del trabajo que está desarrollando la Academia Libre en su sede central en Almirante Simpson número 7 cada sábado. Recordamos a nuestros auditores que con cierta frecuencia en nuestra página en Facebook y también en nuestros correos electrónicos estamos informando sobre nuevos programas de estudio a los que siempre se va a acceder de manera completamente gratuita, y ahí se va a indicar en cada caso el mecanismo de postulación y de selección para acceder a estos estudios. Tengo en mis manos el número del Boletín de Academia Libre número 293, que va del 14 al 27 de marzo de este año, es decir, es el primer número con el que se inaugura el año académico. Y este número, del que compartíamos ya la semana pasada, su sección Páginas con Historia, incluye un recuento de lo que fue la destitución de Diego Barros Arana, un destacado historiador, diplomático y pedagogo chileno, que fue un gran defensor de la enseñanza pública y del ingreso de la mujer a la universidad, como mencionábamos. Precisamente por eso fue destituido, digamos, en el marco de una maniobra de los poderes políticos y fácticos también en pleno siglo XIX, a pesar de que el siglo terminó, aquel reconociéndolo con el grado de autoridad en la Universidad de Chile, pero también correspondiéndole, además de la rectoría de la Casa de Beño, la
circunstancia particular, el honor de liderar el examen con que Eloísa Díaz, a los 15 años de edad, se convirtió en la primera mujer en ingresar a una universidad chilena. Este mismo boletín incluye una editorial que lleva por título La promoción de la ignorancia como factor de contención de las demandas sociales. Y en la cita destacada de este boletín aparece un pensamiento de Priyambada Natarayan, una destacadísima científica astrónoma de origen hindú, que en general desarrolla su quehacer académico en Norteamérica, y precisamente sobre este territorio es su reflexión. Dice ella: Estados Unidos está a la vanguardia en investigación, ciencia y tecnología, y al mismo tiempo es el país con más personas que creen que la Tierra es plana. Una paradoja muy potente la que nos está planteando. Está diciendo que ese mismo país que crea conocimiento a nivel universitario como ningún otro, no ha logrado que ese espíritu salga de las cuatro paredes de las aulas y empape al conjunto de la ciudadanía. Está diciendo que el desarrollo de la ciencia no es una garantía para sofocar la superstición. Desde luego no lo dice para denostar el trabajo de investigación, todo lo contrario, simplemente está subrayando la paradoja de aquellas cosas de las cuales la vida universitaria parece que en ciertas partes del mundo no se está haciendo cargo del mundo social. Quiero al respecto contar algo que se parece un poco a esto, a este mundo de las paradojas. Me encontré el otro día con la página web de una biblioteca pública chilena haciendo propaganda del boxeo. Sí, del boxeo, ese tipo de actividad que consiste en producir text cerrados o abiertos a otras personas. Ahí estaba esa publicidad puesta en el centro de la página con fotografía y de manera destacada. Mandamos un mensaje personal a esa biblioteca por escrito en el mismo espacio, recordándole que, como decíamos en este programa, mientras Suecia tiene un 90% de lectores voluntarios y Chile tiene solo un 7% de lectores voluntarios, que es lo que debiera preocuparle a una biblioteca pública, la promoción de la lectura, se da sospechosamente también el siguiente correlato. En Suecia, el boxeo está prohibido. En Chile, no solo no está prohibido, tiene propaganda en las bibliotecas públicas. Ese es el modelo de aprendizaje que estamos generando desde el espacio público. Para eso es una biblioteca pública. Da para pensar, ¿verdad? Es una de las tremendas contradicciones de este país, ver en una biblioteca pública que se hace difusión de peleas prácticamente como de circo romano entre personas humildes, porque son humildes los que pelean y se golpean, y son ricos los que se llenan los bolsillos con ese tipo de negocios oscuros. Es realmente lamentable, pero ahí hay
una pista más de por qué la educación y el nivel de lectoría en Chile están cayendo en niveles tan bajos. Las bibliotecas se están preocupando de cualquier cosa menos de la comprensión lectora. Escuchamos Danza ligera y graciosa de Daphnis de Maurice Ravel. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.